Bueno, buenos días. Ahora vamos a iniciar el contenido de estadística. Para ello, bueno, es necesario que tengamos los conceptos fundamentales claros y algunas ideas de presentación de datos de este curso. ¿Qué es estadística? Bueno, sencillamente en muchos libros parece que es una ciencia, en otros parece que es una rama de la matemática, pero indiferentemente de cuál sea la concepción que estemos trabajando, la estadística sencillamente trata de la recolección de, el análisis de y la interpretación de eso y la presentación de esos datos, ¿sí? Esos datos pueden ser numéricos o no numéricos. Sencillamente se refiere a presentar, interpretar, analizar esos datos. Y estos datos se pueden ser datos numéricos o no, como dije anteriormente, pero también pueden ser de hechos reales o hipotéticos, ¿sí? En la actualidad, bueno, el hecho más real es el COVID, entonces siempre se está hablando de la estadística, porque todo lo que están haciendo los entes gubernamentales y los encargados de informarnos sobre eso, habla en términos estadísticos todo lo que está reportando. La estadística, bueno, por otro lado, se refiere a una parte descriptiva de la muestra o población y una parte que sencillamente son inferencias que se hacen de la muestra hacia la población, ¿sí? Que es la estadística inferencial. Entonces, la estadística descriptiva sencillamente nos permite describir cómo es el comportamiento o sencillamente cuáles son las características fundamentales de una muestra o una población. Ejemplo, bueno, sencillamente podemos hablar de la edad promedio de los estudiantes del Colegio Río Claro. En este caso, la población es los estudiantes del Colegio Río Claro. Y si queremos ser más específicos del estudiante del Colegio Río Claro, podemos decir la edad promedio de los estudiantes de quinto año. En este caso, la muestra de la población de los estudiantes del Colegio Río Claro, la muestra se le da a los estudiantes de quinto año. La muestra sencillamente es un grupo bastante pequeño comparado con la población. La estadística inferencial se refiere sencillamente cuando hacemos un estudio en una muestra y queremos inferir esos resultados a un grupo mayor. Es el caso de lo que se aplica en la salud, en los laboratorios farmacéuticos. Cuando ellos quieren probar una medicina, sencillamente lo que hacen es hacer estudios en una pequeña muestra de la población y una vez finalizados, después lo infieren, es decir, hacen inferencias estadísticas hacia la población. Por esa razón es que a veces muchos el folletivo que trae las medicinas dice que, bueno, que un 60%, un 80%, habla de un estimado, sencillamente se refiere es a las partes del pro o contra de esos medicamentos, ¿sí? Algo con respecto a este diferencial, sencillamente es que entre mayor sea el grado de confianza o menor sea el error, es mucho mejor los resultados. Por ejemplo, en medicina, los estudios estadísticos se basan en un 99,5% de confianza. Es decir, que el error que se puede permitir la parte de salud en un estudio es 0,5%. ¿Sí? En otros campos ese error aumenta, pero en la salud es 0,5%. Y quizás menos, 0,5%, es decir, que tiene que haber 99,5% de confianza. Ahora bien, indiferentemente del concepto de estadística descriptiva o inferencial, en que son hechos reales hipotéticos, algo que nosotros nos pudimos dar cuenta es sencillamente que la estadística se basa en dos conceptos fundamentales, lo que es población y muestra. Entonces, la población sencillamente es el conjunto de datos de individuos de un mayor tamaño, mientras que la muestra sencillamente es parte de esa población. Entonces, son dos conceptos claros que tenemos que tener en estadística.
Ya en la actualidad ya hay teorías sobre sobre esta cuestión, sobre muestreo, que permite sencillamente que un estudio o un informe que queremos presentar en forma estadístico tenga los parámetros teóricos para recoger o delimitar este término que es la muestra como tal, ¿sí? Siguiendo con los conceptos fundamentales, tenemos también que la estadística, como les dije, como les acabo de decir, el estudio de datos, esos datos se pueden caracterizar a través de variables que sencillamente son atributos de esos datos. Esas variables o esos atributos los podemos clasificar de dos maneras. Una sencillamente cuando tenemos que ese atributo es una cualidad o una característica no numérica, que decimos sencillamente que es una variable cualitativa. Mientras que si ese atributo lo podemos cuantificar, estamos en presencia de una variable cuantitativa, ¿sí? Esa variable es cuantitativa, por otro lado, la podemos eh, distinguir bajo dos modalidades. Una modalidad de que es una variable discreta o una variable continua. ¿A qué se refiere esto? Una variable es discreta sencillamente si entre dos números enteros consecutivos no puedo encontrar un tercer valor. Caso contrario, es continuo. ¿Cómo se ve esto en estadística? Bueno, supongamos que estamos hablando de la variable número de hijos de un matrimonio. Entonces, ese número de hijos de un matrimonio es una variable cuantitativa porque es numérica y es discreta. Cuantitativa porque es evidente que es número de hijos. Y discreta, ¿por qué razón? Bueno, porque sencillamente una familia puede tener 0 hijos, puede tener un hijo, puede tener 2 hijos. Entre dos números consecutivos, vamos a colocar 1 y 2, una familia no puede tener hijo y medio. Entonces, como no puede, ese valor no existe, ese valor intermedio no existe en esa variable, se dice que el número de hijos sencillamente es una variable discreta. Mientras que continua, sencillamente es todo lo contrario. Vamos a buscar una otra variable. Bueno, vamos a hablar de la variable estatura, tomada como unidad de distancia. Por ejemplo, alguien puede medir 160 centímetros. Otra persona puede medir 161 centímetros. Pero podemos encontrar a alguien que mida o que tenga un valor entre 160 y 161. Alguien puede medir 160,5 centímetros o 160,8 centímetros. Entonces, como puedo encontrar un valor intermedio, estamos en presencia de variables continuas. Lo importante de esto es que hablar de variables discretas o continuas se refiere sencillamente a variables cuantitativas. Claro está que alguien podría pensar que tenga un poquito de conocimiento de estadística, por eso, pero de variables cualitativas y variables cualitativas que se puede formar numéricamente, sí. Recordemos una escala, la famosa escala de Likert, que es de la parte de grado de desacuerdo con algo. Y bueno, sencillamente uno lo codifica a números y bueno, y encontramos unos números ahí, pero esos números a manera de estadísticas no significan mayor cosa, porque no le podemos sacar la medida de tendencia central, que lo vamos a ver más adelante, y por lo tanto, esa codificación sencillamente es meramente para presentar datos, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro cuando estamos, todo lo que sea numérico en estadística no necesariamente son variables cuantitativas. De esta notación de variable cuantitativa y cualitativa, encontramos una escala de medición. Esa escala de medición se refiere sencillamente a la importancia que tiene cada una del tipo de variable. La más sencilla en esta escala de medida es lo que nosotros conocemos como la escala nominal. Esa escala nominal se refiere sencillamente cuando tenemos una variable estadística que tenemos resultados, pero esos resultados más que todo es una caracterización,
algo muy particular de ellos. Por ejemplo, es el caso del color de los ojos. El color de los ojos es una variable cualitativa y es de escala nominal. ¿Por qué? Porque sencillamente una persona que tenga ojos de color negro no es más importante que una persona que tenga ojos de color azul. Sencillamente es algo que es una característica nominal. Otra escala mayor que la nominal es la escala ordinal. Esa escala incluye características del concepto nominal, pero además agrega una característica a esta notación nominal, que es que este orden, es la respuesta en esta característica, tiene un orden de jerarquía. Por ejemplo, si hablamos de los estudiantes del Colegio Río Claro, hablamos de los estudiantes que están en primaria, secundaria. Los de secundaria significa que son grados más avanzados que los de primaria. Entonces hay un orden. Y dentro de secundaria podemos hablar de los estudiantes de bachillerato, de primero, segundo, tercer año, cuarto y quinto año. ¿Y qué significa eso? Bueno, sencillamente que un estudiante que está en quinto año, en jerarquía, sencillamente es que un estudiante que ya tiene bastante tiempo en el colegio o ya está a punto de salir. Entonces, eso indica orden, ordinal. Otra escala de medida, estas dos últimas escalas son escalas de intervalo o razón, dedicadas exclusivamente a la variable cuantitativa. Estas escalas sencillamente nos indican la distancia entre dos valores, pero más allá de esa distancia entre dos valores, la diferencia entre una y la otra es el concepto del cero como medida. ¿Qué significa eso? Bueno, hablemos un ratico de la variable coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no tiene sentido que alguien diga una persona que tiene coeficiente intelectual cero. Entonces, como el cero no tiene sentido en esa variable, entonces decimos que es una variable en escala de intervalo. Entonces, otra variable, bueno, ingreso familiar. El ingreso familiar, sencillamente es lo que gana una familia, el ingreso económico. Entonces, pues una familia puede tener cero ingresos, es decir, que nadie está aportando y por lo tanto nadie genera dinero. Entonces, ahí el cero tiene sentido. Entonces, hay muchas variables que sencillamente tenemos que tener en cuenta de qué es lo que estamos haciendo con respecto a ello. En estadísticas, bueno, sencillamente, algo como se dijo al principio, se recogen los datos, se analiza, se interpreta y se presenta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una presentación de datos, que es lo básico para esta primera parte, y tenemos lo siguiente. Entonces, aquí la presentación de datos tenemos que los datos en estadística se pueden presentar de tres maneras diferentes. Una que es a través de tablas o cuadros estadísticas, otro a través de un diagrama de barras o gráfico de barras, y el otro llamado diagrama circular o gráfico circular. Estos son los tres presentaciones de datos fundamentales en estadística. Cada una de ellas tiene su forma de ser, tiene su esencia, pero más allá de la presentación, que nos marca pautas de cómo mostrar esta información, es el ente o el organismo donde estemos trabajando. Por ejemplo, en la parte de congreso científico, unas normas que regulan esta presentación y estos elementos son las normas APA, que es una norma internacional. A nivel regional, cada institución tiene sus normas. Ejemplo, yo soy egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, y nosotros ya en mi alma mater tenemos un reglamento para presentar todo esto. Entonces, cada vez que alguien va a presentar un trabajo
en la universidad o alguien presenta un informe en un congreso dentro de la universidad, una norma que ellos deben cumplir son las normas de presentación de trabajo de investigación. Entonces, allí, bueno, estaba pautado de cómo se debe hacer el gráfico circular, cómo es la diagramación, igual que el gráfico de barra y la forma tabular. Pero básicamente todas coinciden en algunas cosas. Por ejemplo, el encabezado, que es título, el número de tabla, número de gráfico, título, igual que el gráfico circular. El parte del cuerpo, que es las tablas, y en la parte del cuerpo, y en la parte inferior, sencillamente lo que es la fuente, quién hace las tablas o quién hace el gráfico, si es el autor, si es la persona que es autoría propia, o sencillamente son datos de otra fuente, por decirlo así. Todo eso se debe colocar en la parte inferior. Además, aquí se nota, pero eso se refiere sencillamente a notas o leyendas, en función de lo que queremos hacer. De los tres gráficos, bueno, el gráfico de barra, particularmente yo, bueno, eh, pienso que si yo hago un informe con gráfico de barra y con tabla, estoy como saturando de información, la misma información dos veces, pero que eso es a gusto de los que están haciendo el trabajo y de quienes los están exigiendo. Hay personas que son gráficas, que tienen visual gráfica, y prefieren ver gráfico que ver tabla. Entonces, eso es dependiendo de nuestra audiencia. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tiempo de promedio de estudio libre fuera del horario de clase por semana en la asignatura de quinto año. Biología tiene 4 horas de estudio libre, química 5, física 6, matemática 4 y el resto de la asignatura tienen 6 horas. Vale aclarar que, bueno, que este ejemplo que es hipotético, lo estoy considerando fuera del horario de clase, es decir, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta que te acuestes, hasta la hora de dormir. Pero de lunes a viernes solamente no se toma no se toma en consideración ni sábado ni domingo. ¿Sí? Presentate información en tabla estadística, diagrama de barra y diagrama circular. En el de tabla estadística, este es el concepto, encabezado, aparte del cuerpo de la tabla y las notas del pie. ¿Sí? Y esto sería aproximadamente nuestra tabla. Cuadro número 1, el número de horas de estudio de la asignatura de quinto año sin considerar el horario de clase. ¿Está claro todavía? ¿La puedo colocar aquí o la puedo colocar debajo? Las asignaturas, el número de horas y la nota tiempo de considerar entre lunes y viernes, ambos inclusivos. Esta así como está diagramado el cuadro, bueno, estas es normas de la UPEL. En la norma de la UPEL sencillamente los cuadros no se cierran. ¿Sí? Bueno, hasta la normativa del año 2006, que es la última que tengo. ¿Sí? No sé si habrá cambiado, pero generalmente eso es lo básico. Ahora vamos a presentar esta información en barra. Entonces, en barra se refiere a este diagrama, este gráfico. Entonces, observen el título, eje vertical, eje horizontal, el eje vertical, qué significa estos números. Y en el eje horizontal, bueno, estos nombres se pueden colocar aquí abajo. ¿Qué sucede? Que cuando las variables o las caracterizaciones son demasiado largas, en ocasiones hay que cortar la palabra o sencillamente invade a la siguiente zona. Entonces, por lo tanto, en ocasiones, en vez de colocar ese nombre aquí en la parte inferior, hacemos un pequeño recuadro caracterizando cada una de estas variables. Como en este caso, el rectángulo amarillo es de biología, el azul es de física, el verde de matemática y así sucesivamente. Entonces, la información del cuadro se refiere a esto. Otra forma de presentar esos datos, bueno, es de manera circular, aquí lo tenemos. Y sencillamente para esto, sencillamente lo que hay que tomar en cuenta es que primero tenemos que dividir 360 grados en 5 variables. ¿Sí? 5 variables.
y sencillamente sacar el sector circular. ¿Cómo se saca? Bueno, sencillamente viendo cuánto representa cada una de las horas. Por ejemplo, aquella que tiene 4 horas, entonces sí, como en total son 10, 25 horas de clase, 25 horas de estudio. Entonces, sencillamente colocamos que si 25 horas de estudio representa 360 grados, 6 horas de estudio representa ¿cuánto? Bueno, sacamos esa regla de 3 y esa regla de 3 representa este sector. ¿Sí? 6 horas de clase, 4 horas de clase, ¿sí? ¿Sí? Y 5 horas de clase. 4, 5 y 6 horas de clase. Otro dato con respecto a esto, bueno, sencillamente aquí es que la cantidad de horas se coloca en porcentaje, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas de este sector. Sencillamente es de una manera de, como de camuflajear los datos. Observe la utilidad, entonces podemos hablar que el 16% de las horas libres son dedicadas a estudiar matemáticas. El 24% de las horas libres está dedicado a estudiar las demás asignaturas de quinto año, excepto biología, física, matemática y química. Esta es una forma de interpretar ese gráfico. El anterior, sencillamente, ¿qué podemos decir con respecto al anterior? Bueno, que en física, que es este rectángulo azul, se dedican solamente 6 horas semanales de lunes a 6 horas de estudio libre de la asignatura. Entonces, esta información que estoy diciendo aquí, igual con esta se refiere a lo mismo, es decir, solamente me limito a decir el número de horas, que es un dato real, mientras que aquí nos decimos el número de horas pero en porcentaje. Y hablar de porcentaje es una manera como medio de disimular o concha, no quiero utilizar la palabra engañar, manipular la información. Porque aquí dice 16%, significa que de cada 100 horas, 16 horas se dedican al estudio de la biología. Bueno, muy bueno decirlo de esa manera, 16%. Pero en realidad 16% son 4 horas nada más. Entonces, bueno, entonces es una forma de describir sencillamente la parte de estadística. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que se los propongo a ustedes, sencillamente una actividad formativa. Bueno, aquí nos dice que revisen la página 1 y la página 13, está el ejercicio 10 y los ejercicios 1 y 11 de la parte 2. Con esa información que aparece en esos ejercicios van a realizar una tabla de información y un gráfico. Tabla de información es obligatoria y un gráfico, bueno, usted decide entre gráfico de barra o circular, el que sea más conveniente para ustedes. Pero aquí, este sí es inventado por mí, bueno, la línea aérea Volver al Futuro, Sociedad de Responsabilidad Limitada, quiere realizar mejoras en su presentación de servicio. Para ello, coloca un buzón de quejas sobre las características de comodidad de la línea. Una vez terminada la consulta, obtuvo la siguiente información. Bueno, ahí tenemos la naturaleza de las quejas y el número de quejas, ¿sí? Con esta información, realice una tabla y un gráfico de barra y un gráfico circular. Entonces, pero eso que van a hacer ustedes, tienen que llevar todo esto, título, de esta manera y de esta manera, ¿sí? Entonces, las pautas para hacer las tablas es igual como aparece en el ejercicio. A manera para que ustedes le agreguen más sabor a la tarea, a esta información, bueno, hagan esto así como se presentó en las lecciones anteriores, que es a mano alzada, con escuadrita, con dibujito, eso. Y aquellas personas que tienen habilidad con el Excel, que es un software, de la parte de Microsoft, bueno, hagan esos gráficos para que vean la diferencia que hay y cómo uno puede jugar con la visión cuando presenta datos estadísticos, ¿sí? Bueno, y con eso dejamos todo ya listo, bueno, y nos vemos en la siguiente actividad.